Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Stephanie Rojas. El día de hoy quiero compartir una conferencia muy interesante que es cómo funciona el sistema financiero a nivel internacional. El desconocimiento frente a este tema es demasiado amplio. No sabemos qué es lo que pasa detrás de bambalinas dentro de todo este mundo digital que ahorita se está haciendo tan presente con tantos negocios que nos ofrecen, con la banca, con los fondos de inversión, con los brokers, con las plataformas, que muchas veces son esquemas Ponzi. Entonces no sabemos qué es lo que hay detrás, cómo es que funciona, por qué suceden las cosas y es por eso que decidí compartir este conocimiento que me lo ha dado la experiencia, el trabajar detrás de estas entidades financieras y de este mundo de la virtualidad. Muy importante, muy importante. A nivel internacional, todos los precios de los commodities, de las acciones, de las divisas, todo se mueve debido a la fluctuación del mercado de compra y venta que funciona de forma digital. Diariamente se mueven trillones y trillones de dólares en este mundo financiero virtual y esos se llaman volúmenes, volúmenes del mercado, y esos volúmenes, si hay un mayor volumen de venta o un mayor volumen de compra, eso es lo que hace que una acción del precio de los commodities, divisas, futuros, acciones, se muevan de forma positiva o negativa en el mercado, y es lo que dicta el precio final por segundo de cada uno de estos activos financieros de los que estamos hablando. Entonces, por eso es muy importante entender qué es lo que hay detrás de este mundo financiero. Entonces, vamos a empezar. Pueden encontrar esa conferencia y muchas otras conferencias, videos educativos en mi canal de YouTube, en mi página de Instagram como especialista en finanzas personales, en Facebook también. Y si les gusta, por favor, compartan la información. Bueno, iniciando con todo este mundo, eh, primero hay que aclarar, a nivel internacional existen órdenes. Órdenes en cuanto a primer, segundo, tercer lugar en todo. Y para nadie es un secreto que hay un orden a nivel mundial de todo. Vamos a empezar por el orden de las naciones a nivel mundial, y es allí donde empezamos a hablar de todos estos conflictos internacionales entre naciones, no solamente conflictos comerciales, sino también conflictos por guerras, conflictos nucleares, diálogos, paz, drogas, etcétera, etcétera. Y el orden de las naciones a nivel mundial, pues ahorita está en una pelea entre Estados Unidos y China, viendo cuál es más fuerte comercialmente. Rusia se está metiendo por los laditos, y así sucesivamente se empieza a generar un orden en cuanto a las naciones. También hay un órdenes de poder, que normalmente llevan las riendas de este orden las familias más poderosas del mundo, que a su vez, al ser las familias más poderosas del mundo, son las más adineradas, las dueñas de más consorcios, tienen negocios como en diferentes partes, están inmiscuidos como tal en el tema comercial, en el tema financiero, en el tema farmacéutico, y allí están presentes las familias de, por ejemplo, la Walton, la Goldman, los Morgan, los Lincoln, los Mars. Todas esas familias son como las que están abanderadas dentro de este orden. Y por último, pues hay un orden financiero que es abanderado sobre todo por entidades financieras, y que cuyas entidades pues también tienen un orden prioritario dentro de todo este mundo financiero y de orden a nivel mundial. Vamos a empezar a mirar a profundidad de este último punto, que es el orden financiero global, y es aquí donde entramos en materia de ordenamiento como tal.
Hay unas entidades y consorcios a nivel internacional que son las más importantes y son las que abrazan a todo el sistema financiero, y el nombre de estos son los proveedores de liquidez. ¿Qué es un proveedor de liquidez? Un proveedor de liquidez es una empresa que tiene una capacidad de manejar la liquidez a nivel mundial porque tiene demasiado efectivo o capacidad monetaria que puede recibir órdenes de compra y venta y las puede ejecutar. Normalmente los proveedores de liquidez son bancos demasiado grandes que manejan muchísimo dinero, aunque también hay algunas entidades privadas que están conformadas también por estas familias y simplemente crean un proveedor de liquidez para salir a hacer competencia y que no sea un monopolio. Los proveedores de liquidez, como les comenté, es como entidades tan extremadamente grandes. Si hablamos de que los bancos son unas máquinas de guerra frente a su capacidad monetaria, los proveedores de liquidez se los llevan por muchísimo a todas estas entidades. Y posteriormente a ello, pues entonces hay un orden dentro de la consolidación de este sistema financiero, hay un orden de prioridades. ¿Cuáles son los primeros que están ahí de forma importante? Son los bancos, después siguen los fondos de inversión y de allí siguen los brokers. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Un proveedor de liquidez. Antes de hablar del proveedor de liquidez, quiero darles un dato que es cuánto mueve un banco grande por minuto. ¿Cuánto mueve un banco grande por minuto dentro de todo este sistema financiero? Mueve 174 millones de dólares por minuto. Más o menos los bancos más grandes a nivel internacional mueven más de $1 trillón. Ahora, un proveedor de liquidez tiene que tener la capacidad de recibir todas esas órdenes de todos los bancos que llegan a ellos. Entonces, si un solo banco grande maneja $1 trillón, entonces, ¿cuánto maneja un proveedor de liquidez? A ciencia cierta no hay un dato y no puedo lanzar a dar cifras puesto que no estaría avalado por un estudio, pero me atrevería a decir que la cifra es superior a los 4 trillones diariamente. Diariamente deben mover más de eso. Voy a hacer un ejemplo de bancos que son tan grandes que a su vez también son proveedores de liquidez. Por ejemplo, Saxo Bank, Citibank, los JP Morgan también tienen proveedores de liquidez, y hay entidades financieras independientes que son proveedores de liquidez, como por ejemplo Prime XM, cuya oficina principal está ubicada en Dubái. Entonces, ya por ahí nos imaginaremos quiénes son los dueños de estas grandes masas que se llaman proveedores de liquidez. Muy bien. ¿Cuál es la función del proveedor de liquidez? La función del proveedor de liquidez es recibir una orden de compra y una orden de venta para cruzarlas y ejecutarlas. Eso es lo que tiene que hacer. Esto en todos los activos financieros. Por ejemplo, en acciones que se coticen en las bolsas a nivel internacional. Por ejemplo, en divisas fuertes, ellos tienen que recibir todas estas órdenes. En futuros, en commodities, cuando hablamos de commodities, hablamos, por ejemplo, del oro, de la plata. Entonces, eso es lo que hacen ellos. Reciben las órdenes de compra y tienen que buscar una orden de venta para poder ejecutar. Estamos hablando que esto se hace en un lapso de tiempo que ni siquiera nuestro cerebro, ni siquiera un clic humano podría igualarlo. Bancos grandes en el mundo, está el Bank of America, JP Morgan tiene banco, Citibank, en Colombia no hay como tal un banco abanderado que pueda como igualar estas entidades, pero en Colombia el más grande es Bancolombia.
Y dentro de los bancos hay como un subnivel que son los bancos de segundo piso que manejan menos cantidad de dinero y están especializados. Los bancos de segundo piso sobre todo se crean para ofrecer créditos. Claro que también pueden tener funciones de un banco principal, pero esa es como la razón de ser principal del por qué se crea. Para ejemplos, aquí en Latinoamérica estaban Coldex y Finagro como bancos de segundo piso. De ahí, en el orden que sigue dentro de toda estructura financiera mundial, entonces siguen los fondos de inversión. ¿Qué pasa con los fondos de inversión? Pues los fondos de inversión ya son entidades que van directamente a promocionar una gestión de capital. Esa es como la razón principal de ser de un fondo de inversión. Ahora, ¿cuánto manejan en dinero los fondos de inversión? Pues los más importantes están manejando alrededor de 7.000 billones de dólares dentro de su cartera de gestión. Entonces, no es que sean fondos pequeños ni de baja importancia, al contrario, son muy, muy importantes. Allí, por ejemplo, está nuestro abanderado financiero Warren Buffett, que tiene uno de los fondos más importantes. JP Morgan también tiene uno de los fondos más importantes. Y así hay muchos en el mundo que pues ofrecen, no vamos a hablar qué ofrecen, pero ofrecen carteras seguras, entre comillas, para la gestión de grandes capitales. Normalmente ellos qué hacen? Pues gestionar los capitales de grandes empresas como Coca-Cola, como Johnson, las farmacéuticas, entonces manejan el capital de ellos. Ahora, después de los fondos de inversión, hay algo muy interesante que se llaman fondos indexados y sigue dentro de la estructura financiera como el cuarto lugar de prioridad. Los fondos indexados es una figura económica muy interesante para quienes quieren invertir y diversificar su capital. Los fondos indexados normalmente siguen un índice y por ende hay una alta probabilidad de éxito. Pueden investigar un poco más acerca de eso, no voy a adentrarme mucho para no hacer muy larga esta conferencia. Después de la siguiente prioridad, la de los brokers. Hay brokers muy, muy grandes a nivel internacional que también pueden llegar a tener dentro de su cartera billones de dólares, pero ¿cuál es la diferencia? En todos los anteriores, uno no tiene acceso como persona natural o incluso las empresas no tienen acceso a ver los movimientos que están teniendo los grandes fondos de inversión o los gestores de capital, los money managers. Dentro de los brokers ya tú tienes acceso a ver qué es lo que está sucediendo con tu cartera, qué es lo que está sucediendo con la compra y venta dentro de tu cuenta y por qué están sucediendo los resultados. Ya hay un panorama muy transparente porque primero entras como persona natural, puedes entrar como persona natural al mercado, no tienes que ser una gran compañía, sino que los brokers lo que hacen es que cogen pequeñas personas que quieren comprar y vender en la bolsa, hacen un paquete y lo envían al proveedor de liquidez y por eso pues pueden hacer este tipo de transacciones. Después de los brokers siguen las white label, que son también brokers, pero creados por personas naturales y que tiene que tener un intermediario financiero para poder llegar al proveedor de liquidez. No es que sea menos importante o más importante, simplemente es la figura comercial y financiera en este caso. Aquí yo puse ejemplos de todo. Los brokers más reconocidos son los que tienen más regulaciones a nivel internacional. Las regulaciones de los brokers son iguales a las regulaciones de un banco o de un fondo de inversión, pues porque son entidades financieras que tienen que tener el permiso para la captación de capitales. Seguimos. Ahora, voy a hablar un poquito de qué es lo que sucede detrás de bambalinas, que hay detrás de todas las órdenes de compra y venta dentro de ese orden mundial. Muy bien. Hay que tener varios puntos en cuenta y aquí voy a rayar un poco la pantalla para hacer un poquito más clara con toda la información.
Entonces, aquí lo más importante es que hay un tiempo de ejecución. ¿Qué pasa con ese tiempo de ejecución? Ahí es donde el orden de la estructura financiera se vuelve más fuerte y es donde decimos, claro, con razón son más importantes, con razón son más fuertes, con razón tienen más resultado, con razón los dueños son trimillonarios y por eso es que nosotros como personas de común seguramente no vemos los resultados que queremos. Y aquí vamos a entender el porqué. Resulta que los tiempos de ejecución dentro del mundo financiero van muy arraigados al mismo orden que ustedes están viendo acá. Ustedes ven que entre menos importante seas dentro de esta estructura, más alejado estás del proveedor de liquidez. Y por ende, tus órdenes, las órdenes que van al mercado de compra y venta, también están mucho más alejados y toman más tiempo para llegar al mercado financiero. ¿En qué nos afecta? Nos afecta muchísimo y vamos a entender el por qué. Cuando estamos hablando de un tiempo de ejecución, vamos a tomar en cuenta que un clic humano aproximadamente se demora 700 milisegundos entre un clic y otro. ¿Qué pasa con esto? Los tiempos de ejecución, por ejemplo, de un banco, si un banco manda una orden aquí, vamos a suponer que un banco quiere comprar oro. El nombre del oro dentro de los activos financieros es XAU, XAU. Y envía una orden de compra de oro. Esa orden de compra a un banco se le va a demorar 10 milisegundos en llegar al proveedor de liquidez. A un fondo de inversión, esta misma orden se le va a demorar alrededor de 80 milisegundos y a un broker se le va a demorar alrededor de 120 milisegundos. Ahí ya estamos hablando de una gran diferencia. Y es una diferencia tan grande que ni siquiera un clic humano puede igualar esta velocidad. Ahí vemos lo primero y más importante que hay que entender acá, y es que literalmente el mundo financiero está manejado por algoritmos y robots. Entonces, un ser humano que sea trader, que quiera entrar al mercado y que quiera competir contra máquinas, entra con todas las de perder. Desde ahí empezamos a entender un poquito qué es lo que pasa aquí detrás de esto. Muy bien. Ahora, adicionalmente a estos tiempos de ejecución, hay otras adversidades que afectan también bastante en el momento de ejecutar órdenes en el mercado. Estamos hablando que el fin de esta conferencia es entender por qué hay empresas que nos ofrecen más rentabilidad, menos rentabilidad, o por qué nos ofrecen tan poca beneficio de retorno. El conglomerado de los bancos y que está manejado pues por estas grandes familias, por personas de más alto retorno monetario, pues ofrecen alrededor de un 5 o un 10% efectivo anual sobre algún activo financiero que nosotros tengamos dentro del banco. Ese es el promedio. Para competir, los fondos ofrecen un poco más, los fondos de inversión y los fondos indexados ofrecen un poco más de retorno. Aún dice la teoría que el riesgo de esto va aumentando, ¿sí? Los bancos son más seguros, los fondos de inversión son un poco menos seguros que los bancos y por ende los brokers están en un nivel más bajo de seguridad. Que toda esta teoría la tumbó el coronavirus, el COVID-19, porque lo primero que se desplomó fue algunos activos financieros de los bancos. Incluso muchas personas perdieron grandes montos de sus ahorros. Entonces, los fondos de inversión que ofrecen entre un 7 y un 15% efectivo anual. No voy
no voy a hablar de productos específicos financieros, de bancos, fondos de inversión, no es la idea. Entonces podemos investigar como productos financieros atractivos para cada uno de ustedes que se acoplen al retorno que ustedes esperan. Y por último, dentro de los brokers, hay dos opciones. Una, que se opere a través de gestores, money managers, o operar nosotros mismos. ¿Cuál es el retorno efectivo anual allí? Está entre un 30 y un 70%. No sé si para usted sea mucho o sea poco, pero comparado con el sistema financiero tradicional que es el bancario, estamos hablando de casi un 200% más de retorno. Depende del gestor de capital que seleccionemos, ya vamos a ver como un poquito de eso, pero ese es el normal y lo más alcanzable dentro de toda esta estructura financiera. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los bancos, los fondos de inversión y los brokers cuando mandan órdenes de ejecución a los proveedores de liquidez? Y aquí es donde se empieza a hacer muy interesante todo este mundo, porque es un mundo muy gris donde los que tienen el poder son los que tienen la capacidad de manejar el dinero de todos, incluso intervenir en lo que estamos haciendo. Y por eso puse acá estas líneas, están puestas a propósito. ¿Qué sucede? Claramente, si hay un gestor de capitales que es muy bueno y está sacando un 70% de retorno para sus clientes efectivo anual, pues es un competidor muy fuerte para un banco. Ahora, si ese money manager se empieza a dar a conocer, empieza a promocionar como su gestión y a tener carteras, entonces empieza a gestionar $1 millón, $2 millones, $3 millones, y esos $3 millones él está logrando dar de retorno a sus clientes un 70% efectivo anual. ¿Ustedes qué creen que van a hacer los bancos? Claramente los bancos se van a poner alerta, es que son sus competidores directos. Estamos hablando que si esto se hace viral, un gestor de capitales se hace viral dando un retorno del 70% efectivo anual, el sistema financiero a nivel internacional puede colapsar porque la gente va a sacar el dinero de los bancos y de los fondos de inversión para irlos a poner en un gestor de capitales. Entonces se alzan las alertas a nivel internacional y por eso es que los bancos con sus 10 milisegundos empiezan a bloquear operaciones de gestores de capitales. ¿Cómo lo hacen? Entonces, muy bien. Si normalmente lo mínimo dentro de un broker que se demora una orden en llegar al proveedor de liquidez son 120 milisegundos y el banco solamente dura 10 milisegundos, el banco no solamente tiene tiempo para enviar esta orden, sino que también tiene tiempo de venir a mirar qué órdenes está poniendo aquí los gestores de capitales, qué órdenes pueden salir negativas o positivas y las puede o bloquear o puede tomar esta posición como si fuera de él. Lo voy a volver a explicar. Aquí hay un gestor de capitales muy bueno que está haciendo un 70% efectivo anual para sus clientes. El broker, esa cuenta tiene un nombre. Vamos a poner que sea una cuenta mía de Stephanie Rojas. El broker tiene esta cuenta a nombre mío y el banco ya identificó que Stephanie Rojas es una gestora de capitales que está sacando alrededor de un 70% efectivo anual. Quiere decir que la mayoría de sus órdenes son asertivas y son acertadas en el mercado y por ende salen con un retorno positivo para los clientes. Entonces el banco lo que hace es todas las órdenes que envíe Stephanie Rojas, déjeme, yo lo analizo y las puedo bloquear para que no haga tantas órdenes ganadoras. Simplemente la bloqueo para que esa transacción de compra no llegue nunca al mercado. O como yo sé, el banco ya vio que son muy ganadoras, entonces dice, no,
se la voy a quitar, me la robo y la envío como si fuera mía. Entonces, literalmente va a ser este movimiento robándose la transacción. ¿Pueden hacerlo? Sí, pueden hacerlo. ¿Lo hacen? Claro que sí lo hacen. Ellos bloquean muchos sistemas a nivel internacional que son ganadores. ¿Qué pasa con el tema de los brokers? Normalmente quienes hacen trading en los brokers, hay muchos tipos de traders, pero la estadística a nivel internacional dice que el 85% de los traders son perdedores, no tienen una constancia en cuanto a las ganancias. Y por eso es que están en la última cadena. Puede que hayan traders, algoritmos, robots que sean buenos, pero aquí entra a jugar mucho el tema de los brokers. Ya vamos a averiguar, a investigar un poco, les voy a explicar un poco cómo es que funciona este mundo de los brokers. Entonces, vamos a adentrarnos acá en el tema de los brokers. Primero, hay algunos brokers que dejan operar algunos activos y hay otros brokers que no dejan operarlo. Entonces, lo primero que usted se debe preguntar es qué puede operar usted en ese broker. Lo segundo que usted tiene que tener en cuenta es que hay tipos de cuenta dentro de los brokers. Entonces, hay cuentas estándar, cuentas RAW, cuentas SN, cuentas Zero Spread, y todas esas cuentas tienen una razón de ser. Si usted es un trader que utiliza siempre una cuenta estándar para operar, va a sonar muy brusco, pero seguramente usted no es muy consistente dentro del sistema financiero porque es que ni siquiera tiene conocimiento base para saber que la cuenta estándar es la peor cuenta que te va a ofrecer un broker en cuanto a condiciones que van al mercado. O por último, si usted no quiere hacer trading, sino que usted quiere que alguien más monte operaciones por usted en el mercado, entonces usted tiene que buscar gestores de capitales. ¿Cómo puede buscar gestores de capitales? Bueno, hay algunos brokers que los exponen, hay otros que están por ahí escondidos y que hay que buscarlos y preguntarlos, que son muy buenos, y tienen que estar auditados. Entonces hay dos tipos de gestores que usted va a encontrar en el mercado. Lo primero, que son esquemas Ponzi o pirámides, que es simplemente una plataforma que dice que hace trading y te va a mostrar unos resultados, pero esos resultados que te muestran literalmente es una página en donde un programador la hace en un día y sube resultados de años, o diariamente sube un resultado y dice que ese es el trading que hacen. No, y es muy importante que empecemos a aterrizar la idea de cómo evaluar gestores. Los gestores se pueden auditar. ¿Cuáles son las páginas para auditar gestores? Hay una que se llama MyFX Blue y hay otra que se llama MyFX Book. Y ahí se pueden auditar cuentas, se pueden auditar gestores, se puede ver qué es lo que en realidad hacen, cuál es el riesgo máximo que manejan. Y por ahí es donde se pueden empezar a enterar. Ahora, ¿qué pasa con algunos brokers? Los brokers normalmente tienen como dos paticas que son patas muy importantes. Se llama un A-Book y un B-Book. ¿Qué quiere decir esto? El libro A es todas las cuentas que van directamente al proveedor de liquidez. Es decir, si usted tiene una cuenta en este libro, todas sus órdenes se van al proveedor de liquidez. Pero resulta que todos los brokers a nivel internacional saben y entienden que el 85% de los traders son perdedores. Entonces dicen, ven, pero ¿para qué yo voy a mandar a todas estas personas que pierden al proveedor de liquidez? El proveedor de liquidez se está ganando todas las comisiones, se está ganando todo ese lucro. Yo quiero tener ese lucro para mí. Entonces los brokers lo que hacen es crear algo así como una especie de proveedor de liquidez, pero es de ellos. O sea,
no se llama así, se llama un market maker, un mercado creado por ellos mismos. Entonces, en realidad, las órdenes de todas las cuentas que están en un BitBook no van al mercado real, sino que van al mercado creado por el broker. Y ese mercado creado por el broker, pues es totalmente manipulable porque puede manipular precios, puede manipular volumen, puede manipular tiempo de apertura y cierre. Y ese tiempo de apertura y cierre me refiero a que tu transacción no se va a demorar 120 milisegundos, sino que se va a demorar 1 segundo, 2 segundos, y 1 segundo tiene 1000 milisegundos. Entonces, le están sacando provecho a tu plata toda la que tú quieras. Si tú eres un trader, estás viendo este video y no sabías esto, entonces para tu trading y rebobina todo lo que estás haciendo, porque puede ser que no seas consistente por esta razón. Si tú estás educándote financieramente y ya tienes este conocimiento, entonces ya tienes las herramientas para primero ir a ver qué es lo que quieres del sistema financiero, si quieres un broker, si quieres un fondo de inversión, un banco, y si quieres un broker, entonces vas a buscar un money manager, un gestor de capitales que esté auditado y que tenga un conocimiento pleno del sistema en donde está y que tenga las herramientas necesarias y suficientes para ir a competir con los bancos, para ir a competir en transacciones con fondos de inversión y no simplemente entrar por entrar al mercado con un algoritmo de pronto lento, que deja flotante, que lo único que hace es ser martingala. ¿Qué es martingala? Que cuando la operación se le va en contra, en vez de cerrarla y frenar la pérdida, abre otra para compensar la pérdida de esta, y si sigue yendo en contra, abre otra y así sucesivamente. Tipo casino, eso es ser un casino. Cuando tú vas al casino y porque estás perdiendo, entonces en la próxima apuesta apuestas el doble, eso es igual. Y eso sucede mucho en este sistema financiero, en este mundo financiero. Hay muchos money managers que lo que hacen es eso. Muy bien. Paso a la siguiente diapositiva, que es cómo pueden evaluar ustedes los brokers. Los brokers, pues, si alguien tiene $300,000, puede crear un broker. Y estos brokers es importante que ustedes vean que tenga cuentas segregadas. Cuentas segregadas. Ese concepto es muy importante, lo voy a anotar aquí. Las cuentas segregadas son las que nos indican que el dinero del broker es totalmente independiente al dinero de los clientes y que está protegido por un seguro. Si un broker no tiene las cuentas segregadas, por favor ahí no invierta su capital, porque si no las tiene segregadas, quiere decir que no tiene ninguna regulación, no tiene ningún seguro que avale su capital, y se podría decir que es un broker tipo esquema Ponzi, porque en realidad no es un broker. ¿Cuáles son las regulaciones más importantes dentro del mundo del brokeraje financiero? Entonces está la IROC, que es de Canadá, la FCA de Reino Unido, que en realidad es una de las que más me gusta a mí, esta. Y por una que es muy asequible, sobre todo para los gestores de capitales, es esta SISEC de Chipre, que cuando uno entra a negociar con un broker, entonces con ellos es fácil hacer una negociación y es como viable que te dejen trabajar bien ahí, que te pongan en un libro A y no en un libro B. Espero que esta conferencia les haya ampliado muchísimo el panorama frente a lo que sucede en el mundo financiero. Vendrán más conferencias con un poco más de profundidad en cada uno de los temas, para que vean cuando lleguen esas conferencias. Entonces los invito a seguir mi canal de YouTube, a activarse para que queden como suscriptores, activar la campanita para que les llegue cuando subimos un video, y que me sigan en Especialista Finanzas Personales. Para mí es un placer y espero que tengan un muy buen día.